El tercer día de la creación de la tierra seca y las plantas. Vamos a leer en Génesis capítulo 1 versículos 9 al 13. La palabra del Señor nos dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Ya llegamos al tercer día de la creación en el relato del libro de Génesis, donde veremos la creación de la tierra seca y las plantas. Nos damos cuenta de qué manera Dios va convirtiendo el planeta en un lugar habitable, creando las condiciones favorables que permitan al hombre la existencia feliz y sin contratiempos, lo cual es una muestra de la bondad del Creador. Al leer esto nos damos cuenta de la necedad del hombre que niega la existencia de Dios. ¿Cómo podía hacerse solo un mundo tan bien ordenado, en donde todo fue diseñado con el mayor cuidado y esmero, de tal manera que no faltó ni un solo detalle? El hombre ateo prefiere decir el disparate de que la naturaleza es sabia, cuando lo que a todas luces debería decir es lo que dice el salmista, proclamando la grandeza de Dios al ver la creación, que dice así, la Escritura: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19, versículo 1. Esta negación de algo tan evidente con respecto a Dios no es más que una horrenda depravación de la mente, una depravación del corazón, del espíritu, de la médula, de las entrañas del ser humano, un desprecio malvado y satánico hacia su amoroso Creador. Esta es una de las razones por qué le espera al hombre impío el juicio final y el destino eterno del infierno. El himnólogo resalta esta triste realidad del ser humano incrédulo cuando dice: alma perdida, en donde vagas, en las tinieblas, te vas a perder. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes francas las puertas de Sión. Queridos hermanos y amigos, Dios no ha perdido el tiempo, sino que lo ha aprovechado al máximo en estos días de creación, de tal manera que en este tercer día se emplea a fondo para empezar a dar forma de esta manera a la tierra. Veamos el proceso de este tercer día de la creación. Primero, Dios separa las aguas de la tierra seca. La Biblia nos dice muy claramente que fue Dios quien de forma directa realizó esta separación por medio de un mandato divino. Dice la Escritura: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 1:9. Y como ya hemos dicho, aquí se manifiesta el decreto de Dios, lo cual muestra el poder ilimitado que tiene su palabra. Por lo que vemos en el relato bíblico, la tierra parece cubierta toda de agua, de manera que toda la tierra sólida estaba sumergida. Entonces Dios hace que empiece a emerger la tierra y se descubra la superficie por encima de las aguas,
lo que da origen a la tierra seca. El texto bíblico lo describe de la siguiente manera: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Génesis capítulo 1, versículo 10. Al pensar en la parte seca del planeta, nos imaginamos una gran masa de tierra seca que por lo general se denomina Pangea, o sea, una gran porción de tierra rodeada por el mar, o por las aguas que rodeaban la tierra seca, como si fuera una gran isla. Naturalmente que esto así descrito nos indicaría que originalmente existía un supercontinente, y que los continentes, tal y como los conocemos ahora, fue algo que ocurrió después, posiblemente producto del diluvio universal. Y una manera de justificar esto en términos topográficos es ver cómo cada uno de los bordes de los continentes prácticamente encajan unos con otros, como un gran rompecabezas. De tal manera que si los pudiéramos juntar, tendríamos entonces la gran masa de tierra seca original que nos menciona el relato bíblico. Sin duda que la expresión mares indica las grandes extensiones de agua que bordeaban la tierra seca, lo cual incluiría los ríos y los lagos. Recordando que los ríos por lo general van a dar al mar. En todo caso, la expresión mares hace alusión a todas las aguas que rodean o forman parte del globo terráqueo. Estos mares, naturalmente, estarían por los 4 puntos cardinales, de tal manera que tendríamos así el mar del norte, el mar del sur, el mar del este y el mar del oeste, o sea, 4 mares. En el supuesto caso que la tierra estuviera formada por una sola masa de tierra y que no estuviera dividida originalmente en continentes, la tierra seca, ¿verdad? Entonces, para que una persona que vivía en el norte del planeta pudiera ver el mar del sur, hubiera tenido que trasladarse al otro lado de la tierra seca, ya sea por tierra o por medio de embarcaciones, para llegar hasta ese lado del planeta. Y lo mismo ocurriría con el este y con el oeste. La ventaja que tendrían los seres humanos de entonces sería que podrían viajar por tierra firme para llegar de un lugar a otro sin necesidad de usar los mares. ¿Te imaginas si hoy fuera así? No tendríamos que viajar en aviones o grandes cruceros para llegar de un lugar a otro, sino que lo haríamos por grandes carreteras que conectarían todos los países del mundo. En este punto del relato bíblico, Dios hace una pausa para evaluar la eficacia de todo lo que hasta ahora ha realizado. Cosa esta que hace repetidas veces en el relato, añadiendo la siguiente frase que constituye su sello de aprobación a lo que acaba de hacer. Y vio Dios que era bueno. Número 2, la tierra produce toda clase de plantas. Y otra vez, es la voz de Dios, su decreto, el que hace que la tierra produzca toda especie de plantas. Y cada planta lleva consigo la semilla con la que será capaz de reproducirse. Dice la Escritura, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:11. El proceso mediante el cual las plantas se reproducen ha sido ideado por Dios, quien ha colocado en la naturaleza de toda la flora esta capacidad, así como ha puesto en los seres humanos el poder procrear. Toda esa variedad de vegetación
en todos los ecosistemas que existen fueron creados por Dios. Dios es el autor de todas esas especies, pues las mismas no surgieron por generación espontánea. Definitivamente esa posibilidad está descartada en el texto bíblico. El autor de la Biblia no tiene interés de fastidiar al pseudocientífico, sino que nos está diciendo simplemente lo que ocurrió. Y esto, para nosotros sí que tiene sentido, pues note cuán difícil es creer que las cosas que existen, la maravilla y la hermosura de las flores, de los variados frutos de la tierra, que dan sustento al hombre desde que nace hasta que muere, sean el producto de la pura casualidad. Para todas las cosas que el hombre ha inventado, se ha necesitado su ingenio y creatividad, así como su laboriosidad para hacer cada proyecto. Entonces, ¿cómo se le ocurre que el universo tan vasto y tan distinto haya sido el producto de intervenciones al azar, sin ninguna planificación y sin la mediación de una mente inteligente? Si da tanto trabajo hacer cualquier cosa bien hecha, y se requiere de una o varias personas que lo hagan en muchas ocasiones, entonces con mucha más razón el complejo mundo que vemos fue hecho por Dios. Y sinceramente, no hay otra explicación que satisfaga el sentido común. Charles Darwin, en 1850, proclamó la evolución de las especies en su libro El origen de las especies. El mecanismo que él propuso para esta evolución es la llamada selección natural, explicando, según él, cómo cada especie se va adecuando para vivir en su entorno, conservando los rasgos heredados de un antepasado común. Pero lo cierto es que la revelación bíblica hace que esa teoría se estrelle de forma estrepitosa contra el buen juicio y la razón. Las especies, tanto de animales como de plantas, tal y como las conocemos ahora, son las mismas que siempre han existido y fueron creadas por Dios con toda su madurez al momento de crearlas. El texto bíblico es enfático al expresar que ninguna cosa que fue creada por Dios ha sido modificada o ha cambiado en nada, producto de una supuesta evolución. Dice la Escritura: y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Allá, en Génesis 2:19. O sea que el caballo siempre ha sido caballo, la orquídea siempre ha sido orquídea, creada por Dios en todas sus variedades. El mono siempre ha sido mono y no se convertirá nunca en otra cosa. Son variaciones dentro de un mismo género. Pero de ninguna manera se habla aquí de la transformación de un género en otro género distinto. Dice la Escritura: cuya semilla está en él según su género. Génesis 1:12. Generaciones vienen y generaciones van, y todo lo que ha existido es lo mismo que existe. Dice la Escritura: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. Fíjese que la evolución es una materia abordada en las aulas escolares, pero se prohíbe hablar de la creación en las escuelas y en las universidades, cuando la evolución sigue siendo, después de casi 200 años, una simple teoría, una hipótesis que no ha podido ser demostrada. Debería enseñarse entonces en las escuelas y universidades, igual que la evolución, el creacionismo, como una forma diferente de comprender el mundo y su existencia. Pero no que sea algo que se mencione así de soslayo, sino como una materia obligada dentro del currículo académico regular, que inste a los estudiantes a profundizar sobre el tema.
De la misma manera que se le induce a investigar sobre teorías evolutivas. Número 3. Trascendencia del tercer día de la creación. En el tercer día de la creación, la Biblia menciona 3 especies de vegetación según la descripción. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, versículos 11 y 12. Aquí se mencionan los árboles, las plantas y la hierba, y también nos dice cómo Dios dio la orden para que la tierra se encargara de producir mediante un mecanismo creado por él en la naturaleza todas las especies que él había ya planeado que existirían. Y lo más maravilloso de todo esto es que estos primeros árboles, estas primeras plantas y estas primeras hierbas crecieron en cuestión de horas. Así que no necesitaron pasar por el proceso de siembra y cuidado de ningún agricultor. Ni hubo necesidad de lluvia, ni de sol. Porque como sabemos, el sol y la luna fueron creados el tercer día de la creación. Está bien claro que todo esto fue el producto de la iniciativa divina y de un poder sobrenatural. Porque este es el milagro de la creación en todo su esplendor. Proceso que duró el insólito tiempo de 24 horas. Dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Génesis 1:13. Oh, entonces las plantas fueron primero que el sol, que la luna y las estrellas. Antes de que existiera el sol, ya Dios había creado la flora. ¡Qué importante es la tierra en el contexto divino! Sinceramente creo que es la tierra el centro de atención de Dios en toda la creación. Y que todo lo que existe en el universo existe por causa de la tierra. Digo esto porque Dios se paseaba con el hombre en el huerto del Edén, en la tierra creada por él. Y en la nueva tierra que él creará, la nueva Jerusalén, él habitará con los creyentes por toda la eternidad. ¡Qué benditos serán los encuentros con el Señor en los jardines memorables y hermosos de la ciudad celeste! Dios te bendiga.